Y bienvenidos a una nueva sesión del curso de micología. En la sesión de hoy vamos a abordar un grupo de hongos que, si podemos decir algo precisamente de forma paradójica, es que es muy heterogéneo, ¿sí? Básicamente, a los gastromicetes muchas veces se les está incluyendo dentro de un grupo, ¿sí?, que de forma genérica se le categoriza como artificial. Fíjense, ¿por qué es artificial? Porque en principio el carácter que permitió agrupar todas estas especies es que tenían un cuerpo fructífero angiocárpico. ¿Qué quiere decir esto de angiocárpico? Que cuando madura no se abre al exterior. Eso quiere decir que las esporas permanecen en una especie de cavidad interna, ¿sí? Este carácter, no tanto morfológico, porque la diversidad es muy grande, pero sí fisiológico, porque pues en principio sí era uno de los elementos que se conservaba en estas especies. A medida que se han ido introduciendo distintas técnicas de biología molecular que nos permiten aproximar, ¿sí?, las diferencias o las similitudes en base a secuencias genéticas, entonces algunos de estos hongos que previamente estaban categorizados dentro de esta categoría, valga la redundancia, taxonómica de los gastromicetes, luego se fueron diversificando a otros hongos que en principio no estaban tan cercanos desde el punto de vista morfológico, pero que cuando analizamos la secuencia genética efectivamente vemos que hay más proximidad. Bien, fíjense. Entonces, dense cuenta que una de las características que posibilita dentro de los agaricales la maduración de la espora son que las corrientes de aire propician la deshidratación y la consiguiente maduración. ¿De acuerdo? Una vez que la espora se deshidrata, termina de madurar y entonces está lista para poder distribuirse en el espacio y poder, lógicamente así, dar lugar a un nuevo micelio. ¿Sí? Vale. Fíjense. Desde el punto de vista de la terminología que vamos a utilizar con los gastromicetes, aunque les insisto que ahora es un grupo muy heterogéneo, sí es interesante que nos refiramos a algunas de las estructuras que anatómicamente nos permite distinguir estas especies, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a hablar por ejemplo del peridio, ¿de acuerdo? El peridio, que es una cubierta externa, ¿sí?, que lo que hace es generar una especie de bolsa en el cual al interior se encuentran las esporas, ¿de acuerdo? En este sentido tenemos que el peridio se subdivide en dos capas, lo llamamos exoperidios, que son las capas más externas, las que están expuestas a las condiciones ambientales, y el endoperidio, ¿de acuerdo?, que es un tipo de capa, de estrato, ¿sí?, biológico más interno, ¿de acuerdo? Bueno, desde el punto de vista del exoperidio, pues bueno, pues les insisto, puede tener distintos elementos morfológicos, así sean escamas, sean verrugas o sean estrías, que nos permite identificar una especie respecto de las demás, ¿de acuerdo? Esto con respecto al peridio. Bien, si decíamos que el peridio engloba o genera una bolsa al interior del cual encontramos las esporas, al conjunto de esporas en los gastromicetes lo denominamos gleba, ¿de acuerdo? La mayor parte del cuerpo fructífero, en este caso, sí, es gleba. A diferencia de otros agaricales, en estos hongos, los basidios no están dispuestos de forma que puedan expulsar fácilmente las esporas, ¿de acuerdo? Veremos que hay distintos mecanismos en los que la morfología del hongo posibilita la dispersión. Muchas veces se busca un traumatismo mecánico bien causado por agua o bien por viento, ¿sí? Ahora que veamos algunas de las especies podremos identificar exactamente a qué tipo de mecanismo nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Bien. Desde el punto de vista de la fisiología y de la ecología microbiana, la mayoría de estos hongos pues son saprofíticos, ¿sí? Es decir, utilizan materia orgánica muerta, fundamentalmente materia orgánica vegetal, ¿sí? En la imagen de la derecha lo que vemos pues es una imagen genérica, ¿sí?,
de algunos de los gastromicetes más característicos, ¿no? Pues aquí vemos el género Lycoperdon, o arriba a la derecha el género Cyathus, con esos cuerpos fructíferos tan extraños en forma de nido, ¿sí? El género Caltrus, el género Geastrum, el género Phallus, o ¿sí? El género, el Scleroderma, ¿no? Sí, esas bolas que vemos ahí abajo. Entonces, bueno, les insisto, es un grupo de hongos bastante heterogéneo y que desde el punto de vista macroscópico es interesante englobarlo dentro de los gastromicetes, pero lógicamente cuando profundizamos en el nivel molecular nos vamos a tener que circunscribir a esa cercanía genética que nos aproximan los análisis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como en los vídeos anteriores, me voy a dedicar a repasar las principales especies de gastromicetes que podemos encontrar en este área. No he puesto todos, porque todavía no tengo categorizados todos, pero algunos de los más relevantes, de los más abundantes, ¿de acuerdo? Si van a estar presentes. En la diapositiva, lo que ven a continuación es el Lycoperdon perlatum, ¿de acuerdo? Estos en España se les llama comúnmente cuescos o pedos de lobo, ¿de acuerdo? Este es bastante interesante, es un carpóforo globoso apiriforme, ¿sí? Cuando está en etapas o en estadios jóvenes es comestible, tiene una gleba, un interior claramente blanco y tierno, ¿sí? Aquí pueden ver una pues, perfil de corte de cómo es la gleba una vez que se ha seccionado con una cuchilla o con una navaja, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué se llama perlatum? Porque cuando uno toca el hongo, ¿sí? Lo arranca de la tierra, muchas veces se le quedan pequeños puntos blancos en la mano, como si fueran perlas, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre de perlatum. Y en realidad no son perlas completamente blancas, como pueden ver, tienen ápices que tienen tonalidades entre ocres, grises y incluso negras, ¿de acuerdo? Aquí tienen una ampliación de cómo ven este tipo de esquemas, de perlitas, ¿no? Esto es interesante quizá aproximarse al análisis de estos hongos con algún tipo de instrumento óptico, fundamentalmente una lupa, que es lo más conveniente para salir al campo. Bien. Les insisto, al principio el cuerpo fructífero es blanco, pero conforme va madurando, la tonalidad claramente blanquecina se puede tornar ligeramente amarillenta, ¿de acuerdo? Y en estadios más avanzados, en la parte superior del hongo aparece lo que se denomina un ostiolo. Aquí no lo ven, pero hay otras especies de gastromicetes donde sí se ve. Aquí simplemente lo que sucede es un debilitamiento de la pared del exoperidio que termina por fragmentarse, generar una oquedad de morfología casi circular, y lo que sucede es que cuando estas esporas empiezan a tornarse más amarillentas, más ocres, ¿sí? Entonces, bien los traumatismos por la precipitación de agua o bien por que lo pisan los animales, el ganado, entonces expulsa el contenido de las esporas, ¿de acuerdo? Y entonces cualquier ráfaga de aire, por pequeña que sea, las distribuye en el espacio, ¿de acuerdo? Bien. Desde el punto de vista del hábitat, debemos decir que es una especie cosmopolita, que por lo tanto fructifica tanto en árboles de perennifolios como de caducifolios y praderas, ¿de acuerdo? Otro matiz interesante de esta especie es que muchas veces es cespitosa, ¿sí? Puede ser que crezcan individuos aislados, pero también como a partir del mismo pie podemos encontrar 3 o 4 o 5 cuerpos fructíferos, ¿sí? Bien. De este mismo género, aunque esta no la he visto, ¿sí? Pues es bastante fácil identificarla, Lycoperdon equinatum, ¿de acuerdo? Tiene este mismo aspecto piriforme, esta misma característica de ser cespitoso, pero lógicamente desde el punto de vista de la morfología se ve claramente este aspecto de pilosidad, como de espinas, ¿de acuerdo? Que le hace una especie pues inconfundible, prácticamente un gastromicete que se parece a un Lycoperdon, que es de color marrón ocre, ¿de acuerdo? Y que tiene está completamente rodeado por estas pilosidades, pues estamos ante el Lycoperdon equinatum, que es una especie muy característica. Bien, voy a continuar, ¿sí? Y la siguiente especie es un poquito diferente, les insisto que
los gastromicetes son un grupo, un cajón desastre. En este caso estamos ante unos honguitos, ¿sí?, que tienen un cuerpo fructífero en forma de nido, ¿de acuerdo? Particularmente es el género Cyathus y en concreto estamos ante el Cyathus olla. Este cuerpo fructífero, aquí no tengo la referencia de tamaño, pero aproximadamente es como la yema de un dedo, ¿sí? Como la yema de un dedo. Son hongos que en realidad son difíciles de ver, hay que tener el ojo un poco entrenado para saber dónde fijarse. Normalmente yo siempre les he visto crecer sobre madera muerta, ¿sí?, aunque también se les puede encontrar sobre restos de excrementos de herbívoros, sobre todo de vacas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Fíjense, aquí tenemos un estado inicial, que es una especie de pues, estructura ovoide nuevamente, ¿sí?, pero muy pequeñita, insisto, más pequeño que la yema de un dedo, y conforme va madurando la parte superior empieza a debilitarse, y una vez que se debilita se desprende, y lo que permite es asomar estos sáculos que contienen las esporas, ¿de acuerdo? Nuevamente, una vez que las esporas maduran, cualquier traumatismo del que se ven sometidos estos sáculos, entonces tiene como consecuencia la liberación de las esporas. Sí es interesante decir que estos hongos muchas veces están asociados a la presencia de briófitos, ¿de acuerdo? De briófitos, de este tipo de vegetales que no son exactamente plantas vasculares, ¿de acuerdo? De forma característica siempre se les encuentra formando grupos, ¿de acuerdo? Que pueden ser más o menos numerosos en función de qué tanto sea la superficie que está cubierta de madera muerta, ¿sí? Este es el perfil, que les insisto es un hongo, pues quizá tendrá 1,5 centímetros, 2 centímetros de alto como mucho, ¿de acuerdo? Y estos sáculos, pues quizás sean del orden de los 3-4 milímetros como mucho, ¿de acuerdo? Bien, aquí estamos en el Cyathus olla. Hay otras especies de este mismo grupo de hongos, los Cyathus striatus, también es muy característico, y otras especies del género Cyathus. Bien. Miren, aquí tienen otro gastromicete. En este caso, si vemos una característica a la que me voy a referir, que nosotros no veíamos que era el ostiolo. Fíjense, estamos ahora ante el Geastrum campestre, ¿sí? Son estos hongos cuyo cuerpo fructífero, de forma general, lo van a ver en las guías como de forma de estrella, ¿sí? Y no es porque al principio tengan forma de estrella, el exoperidio al principio cubre toda la parte nuclear donde está la gleba, ¿sí? Pero conforme va madurando, entonces el exoperidio se libera, genera, en este caso para el campestre, una especie de elemento tisular, pero más carnoso, ¿sí? No es exactamente como otras especies de este mismo género, que el exoperidio es casi como un papel, una lámina muy delgada. En este caso es una estructura más carnosa, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué se caracteriza? Fíjense, aquí tienen ya una fase más o menos joven del ejemplar. Aquí tienen el tamaño más o menos relativo, entre 2 y 4 centímetros, cabe en la palma de la mano muy bien, porque no está anclado al terreno, ¿sí? Se puede levantar perfectamente. Aquí tienen una fase avanzada más del desarrollo, entonces en este caso ven cómo esta membrana, esta bolsa, ya está más madura y las esporas están ya, lógicamente, con unas fases del desarrollo más avanzadas. Fíjense, en la parte más a la derecha, lo que ven es un detalle de la gleba, ¿sí? La gleba ya en un estado maduro, como pueden ver, es una masa pulverulenta, ¿sí? En este caso, pues, de una tonalidad gris negruzca, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí tienen un detalle del ostiolo, ¿sí? Y aquí tienen también el detalle del ostiolo. Cuando ustedes golpean, ¿sí?, levemente con el dedo, lo que va a suceder es que estas estructuras de aquí, que son fibrosas, se separan muy fácilmente y entonces liberan las esporas. Van a ver cómo se libera un polvo característico del color de la greba, ¿de acuerdo? Este tipo de hongos normalmente crecen en grupos, ¿sí? No se les ve aislados, crecen normalmente en grupos y están micorrizados. Aquí en la Sierra de las Cruces, pues yo siempre les he visto asociados a coníferas, pero de cierta edad, ¿de acuerdo? Árboles bastante viejos, ¿sí?
Bueno, esto con respecto al género Geastrum. ¿Sí? Luego tenemos otra especie del género Geastrum. Aquí, si se dan cuenta, no ven el detalle, pero entre el exoperidio y esta estructura que engloba la gleba, ¿sí? Tienen un apéndice. ¿Sí? De la misma manera, aquí tienen otra especie parecida, que no es la campestre, es la Pectinatum. ¿Sí? Y se ven claramente como el exoperidio, ¿sí? A través de esta especie de pie corto de estipe, de tallo, ¿sí? Lo que está sujetando es esta estructura donde están las esporas. Fíjense, el Geastrum pectinatum lo van a ver en los libros, pero no siempre está asociado a algas. ¿Sí? En este caso, cuando yo he encontrado los ejemplares, todo el exoperidio a veces tiene un color razonablemente verde. ¿Sí? Y este tipo de estructura estriada en la parte donde está unido, ¿sí? El pie a la cabeza de este peridio, ¿sí? Tenemos este estriado característico del Geastrum pectinatum. Fíjense, ahorita les voy a mostrar otra foto, ¿sí? De cómo son las fases iniciales del desarrollo de este tipo de hongos con cuerpo fructífero en forma de estrella. Pero como pueden ver, una vez que se abre el exoperidio, lo que vemos es esta estructura en estrella característica, así que puede pues tener un número de puntas que es variable, ¿de acuerdo? Que es razonablemente variable. Aquí tienen nuevamente un detalle del ostiolo. En este caso, para el género Geastrum, el ostiolo está claramente delimitado desde el inicio del desarrollo del cuerpo fructífero, ¿sí? No así para otros gastromicetes, donde simplemente el debilitamiento de la pared en el centro, más o menos, del cuerpo fructífero es lo que permite asomar una estructura cuasi circular, pero no tienen este tipo de acanalados que, una vez que está sometido a un traumatismo, permite liberar las esporas. Y cuando no está sometido a un traumatismo, entonces se cierra. ¿Sí? Y cuando se cierra, entonces evita la degradación de las esporas. ¿Sí? Es un mecanismo interesante que no solo permite la apertura, sino que cuando no hay traumatismo, entonces se cierra y posibilita la liberación de esporas de forma continua. ¿De acuerdo? De forma continua. Bien, esto con respecto a la especie Geastrum pectinatum. Bien, fíjense. La siguiente especie es otra más característica de este grupo de los gastromicetes que tienen forma de bola, no piriforme, pero sí en forma de bola. Tenemos varios géneros, el género bovista, por ejemplo, pero lo que tenemos en pantalla es el Scleroderma citrinum. ¿Sí? Son hongos cuasi esféricos, de tamaño más o menos variable, y este es bastante frecuente y bastante característico porque tiene un exoperidio razonablemente grueso, ¿sí? Que en ejemplares adultos pueden llegar hasta los 3 milímetros de grosor. ¿Sí? Empieza con una tonalidad a blanco amarillenta y conforme va madurando se hace pues mucho más amarillenta, incluso más parda. ¿Sí? Se caracteriza por tener este escamado característico que recubre toda la superficie externa del hongo. ¿Sí? Y un elemento interesante, tiene un pequeño apéndice que permite anclarse al sustrato, de tal manera que bien por viento o bien por agua no se desplace hacia un lugar, ¿sí? Antes de haber madurado. Fíjense, aquí tienen el ostiolo y si se dan cuenta, ¿sí? No tenemos una estructura claramente definida como teníamos en el género Geastrum. En este caso es un debilitamiento de la pared y posteriormente hay una ruptura de las estructuras del tejido y eso permite a la gleba pues distribuirse en el ambiente, ¿de acuerdo? ¿Qué caracteriza a esta especie? Pues les insisto, este exoperidio, que al principio es blanco amarillento y conforme va madurando se va tornando con un amarillo más oscuro ocre, y la gleba en este caso empieza siendo muy clara, pero conforme va madurando se torna negruzca, pero en este estado intermedio entre madurez y longevidad tenemos esta tonalidad característicamente violácea. ¿Sí? Esto con respecto al Scleroderma citrinum. Bien. Fíjense, a continuación les voy a dar algunos ejemplos de
géneros de gastromicetes que, a pesar de que yo no los he encontrado en este área del centro de la República, ¿sí? Sí están presentes en otras regiones. Por ejemplo, este es característico del sureste, del estado de Tabasco, es bastante abundante, el Phallus indusiatus. El género Phallus, pues lógicamente evoca a una forma peneana, ¿sí? Una forma peneana es muy característica de esta especie y le hace inconfundible que una vez que madura el himenio, ¿sí? Se genera esta especie de paraguas, de membrana, ¿sí? Llena de agujeros que rodea el cuerpo fructífero, ¿sí? El Phallus indusiatus, una especie inconfundible. Fíjense, aquí tenemos otra especie de gastromicete también bastante peculiar, a veces le llaman hongos jaula, ¿sí? El género Caltrus, ¿sí? No, yo no lo he visto aquí exactamente, la verdad que nunca lo he visto, y me parece un hongo bastante interesante. Como les comentaba, tienen esta estructura bastante particular. Si profundizan y ven en internet otras especies del género Caltrus, pues rápidamente se van a dar cuenta que es un género muy difícil de confundir, ¿sí? Aquí en particular en México se han descrito el Caltrus mexicana, ¿sí? En el estado de Veracruz, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí tienen un geastrum que es el Geastrum saccatum, ¿sí? Fíjense, aquí tiene la fase inicial. Esto empieza como una bolita, ¿de acuerdo? Como una bolita. Y aquí pues tenemos una fase inicial del desarrollo. En este caso tenemos que el exoperidio empieza a acanalarse para generar esta estructura característicamente de estrella, ¿no? Ya tenemos el ostiolo que está formándose y en la parte de abajo ahí tenemos ya una fotografía. En este caso esta fotografía no es mía, está tomada por lo visto en Asturias, ¿sí? Y si se dan cuenta, el exoperidio, de la misma manera que para el campestre, es un peridio carnoso, ¿de acuerdo? Es un peridio carnoso, bastante ancho, entre 2-3 milímetros, y a diferencia del pectinatum, no tiene ese tallito, ese estipe que le une del exoperidio a el lugar donde está la gleba, ¿de acuerdo? Estos normalmente también crecen en grupos. Es bastante frecuente encontrarlos en grupos. Yo particularmente lo he encontrado asociado a coníferas. De hecho, si ven en la pantalla, ven acículas, que son las hojas características que se caen de este tipo de árboles todo el año, durante todo el año, ¿no? Entonces, este tipo de hongos no son tan frecuentes de ver, pero siempre que se los ve en grupos, ¿de acuerdo? El Geastrum saccatum. Creo que me dejé a estos. Sí, fíjense, este es otra especie del género Phallus, que es el Phallus impudicus. Sí, lógicamente, pues la imagen pues, es bastante meridiana en referencia a cómo se relaciona la nomenclatura de este hongo en función a lo que recuerda, ¿de acuerdo? Entonces, el Phallus impudicus, pues lógicamente, de hecho, tiene hidrocarburos que recuerdan al olor espermático, ¿de acuerdo? Y la función que tiene este tipo de olores es atraer insectos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente dípteros, pues relacionados con las moscas, ¿de acuerdo? A veces los califóridos, a veces moscas de distinto tamaño, un poquito más pequeños, ¿sí? Pero son hongos bastante frecuentes, ¿sí? Bastante frecuentes, quiero decir, se encuentran en muchos bosques, aunque no de forma cuantitativamente, si lo comparamos con otros hongos, ¿de acuerdo? Si están presentes en muchos ecosistemas, los podemos ver, pero cuantitativamente son escasos de ver, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el Phallus impudicus. Con esta especie vamos a terminar de dar el repaso a los gastromicetes y en el siguiente vídeo me voy a dedicar a un género particular que pues está de forma bastante bien representada en los ecosistemas del centro de México, que es el género Hygrocybe.